Chicos, buen día. Hoy es una nueva clase del curso de geografía y esperando que todos estén bien por casa, vamos a dar inicio. Bien, el tema del día de hoy es límites del Perú. Vamos a abarcar y vamos a ver y analizar también cómo ha sido el proceso del cambio de nuestro mapa actual del país, del Perú. Cuáles han sido las transformaciones por las que ha tenido que pasar a lo largo de los siglos. Muy bien, vamos a empezar. La historia territorial del Perú es producto de un proceso de consolidación de muchos años, que se inicia con la expansión del Imperio Incaico por casi toda América del Sur, expansión que luego se detiene con la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, dando origen entonces al Virreinato del Perú. Pero esto finalizará con la independencia en la Plaza de Armas de Lima y se terminará consolidando en el 2014 con el resultado de La Haya. Bien, así como hoy, en el pasado, las Fuerzas Armadas salieron a las calles y a las fronteras, y no para asegurarse que estuviésemos en nuestras casas, sino para hacerle frente a los ejércitos que querían adueñarse de parte de nuestro territorio, dando como origen a los innumerables héroes que el Perú posee. Muchos de ellos ofrendaron su vida para que nuestra generación goce de un Perú sin otro dueño que no sea el mismo peruano. Tal y como podemos ver en la imagen, podemos apreciar tres héroes nacionales de las tres de las Fuerzas Armadas. El primero, José Abelardo Quiñones González, héroe de la Fuerza Aérea del Perú; Miguel Grau, héroe máximo de la Marina de Guerra del Perú; y Francisco Bolognesi, héroe máximo del Ejército. Muy bien. Vamos a analizar entonces de manera cronológica cómo ha ido evolucionando los límites territoriales del Perú desde la época incaica hasta la actualidad. Empecemos. Época incaica. A pesar que antes de los incas existieron muchas culturas iguales de asombrosas que la incaica, cada uno ubicado en un determinado lugar, solo vamos a partir desde el mapa que da muestra de la expansión de este periodo de nuestra historia. Bien, tal y como podemos observar en la imagen, el territorio que abarcó el imperio incaico fue enorme. Sería muy extraño pensar entonces que así inició nuestro país, ¿verdad? Podemos visualizar, por ejemplo, que los territorios actuales de Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina fueron en un inicio parte de nuestro territorio, obtenido por consecutivas guerras que el Inca organizaba para cumplir el objetivo de expandir el imperio. Muy bien, el Virreinato del Perú. La duración del imperio incaico abarcó casi 200 años y como dijimos en un inicio, esta expansión fue abruptamente detenida con la llegada de los españoles a dichos territorios. Una vez que el imperio incaico fue conquistado por los españoles, se dio inicio entonces a una nueva configuración de nuestro territorio o nuestro mapa, dando nacimiento al Virreinato del Perú, 290 años en el que pertenecimos totalmente a España. Podemos ver detalladamente cómo el mapa sufrió, cómo era en el Tahuantinsuyo y cómo fue durante el virreinato. Posteriormente a esto, como el Tahuantinsuyo era tan enorme en tamaño, una vez que los españoles se asentaron en el Perú, tuvieron que fraccionarlo para una mejor administración y crearon tres virreinatos: el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato de La Plata. Muy bien. Eh, Pasemos entonces a lo que es la República. Después de las guerras de independencia, lideradas por Simón Bolívar y también por San Martín en América del Sur, el Perú fue independizado de España en 1821 en la Plaza de Armas de Lima. Aquí empieza entonces la época actual en la que vivimos como república. Podemos ver en la imagen una serie de presidentes, desde Nicolás de Piérola hasta el presidente actual que es Vizcarra. Eh, Muy bien, época en la que vivimos actualmente y en la que muchos derechos han ido ganándose a través de los años, desde la liberación de los esclavos negros hasta lograr que la mujer peruana pueda ejercer su voto en las elecciones. Irónicamente también es la época donde el Perú sufrió el arrebatamiento de gran parte de su territorio, ya sea por guerras o tratados, donde al igual que hoy reinaba la corrupción, la división del pueblo y una enorme ausencia de identidad con nuestro país. Podemos ver entonces cómo era el mapa durante la República, o ya una vez independizado nuestro país. Se parece al que actualmente podemos nosotros visualizarlo, ¿verdad? En diferentes imágenes, con una serie de modificaciones tanto en el norte como en la parte este. Pero vamos a analizarlo más detalladamente.
Vamos a empezar entonces, ¿cómo fueron los límites que poco a poco el Perú fue tratando de adecuarlo, modificarlo y asentarlo con los demás países? Muy bien, empecemos con el Ecuador. ¿Cuáles fueron los problemas fronterizos que el Perú tuvo con el Ecuador para poder delimitar sus fronteras? En 1941, tanto Perú como Ecuador se vieron obligados a recurrir a la guerra por el reclamo ecuatoriano de una gran porción de tierra ubicada en el actual Iquitos. Tal y como podemos ver en la imagen, el color verde o el mapa de color verde hace referencia al mapa de Ecuador y la parte amarilla hace referencia al mapa peruano, pero podemos ver una sombra entre media verde y color amarillo que se puede ver entre los dos mapas, que es la parte que Ecuador reclamaba al Perú. ¿No? Muy bien, en este conflicto de victoria peruana ofrendará su vida entonces José Abelardo Quiñones González, aviador peruano que al recibir un impacto en su avión, lejos de usar el paracaídas, dirigió la nave hacia la artillería ecuatoriana, destruyéndola por completo y permitiendo que sus compañeros puedan cumplir el objetivo. Bien, a este personaje tú lo puedes encontrar en el billete de 10 soles. Desde ya se da su importancia. Firmado el Tratado de Paz, se fijó finalmente la frontera con ese país para que no haya problemas futuros. Esto es en el caso de Ecuador. Muy bien, pasemos entonces a la frontera con Colombia. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo se delimitó nuestras fronteras con este país? Muy bien, en 1928, la Gran Colombia, que era el país que formó Simón Bolívar una vez independizado de todos los países de América del Sur, la Gran Colombia abarcó los países actuales de Ecuador, Colombia y Venezuela. Este gran país declaró la guerra al Perú por el dominio de territorios que estaban en la administración peruana, y aunque luego de las tensiones se calmaron, tiempo después se supo que un presidente de la República en los años 20, llamado Augusto B. Leguía, había entregado estos territorios sin poner resistencia a ese país, tal y como podemos ver en la imagen. Y en la imagen izquierda vemos el lado norte, lo que es actualmente la selva de Iquitos, como era mucho más grande de lo que hoy es. Y en la parte derecha podemos ver el, el mapa actual, pero ya con el recorte de territorio que se hizo en el norte por parte de este presidente. Es notorio, ¿verdad? Muy bien. Pasemos entonces a la frontera con Bolivia. ¿Cómo fue este proceso con este país? En 1936 se consideró unir en un solo país a Perú y a Bolivia, plan que se concretó con la Confederación Perú-Bolivia, pero que países como Chile y Argentina conspiraron para que esa unión acabase, ya que lo consideraban peligroso para sus planes comerciales, usando líderes peruanos para cumplir esa misión. Finalmente, la Unión Perú-Bolivia se desintegra y se logran demarcar los límites actuales. Finalmente tenemos al país de Chile. Tal vez sea esta la historia más conocida del país. Chile había declarado la guerra a Bolivia por un desacuerdo de un contrato, guerra también que alcanzó al Perú por un acuerdo secreto firmado con Bolivia, que consistía en cooperación en caso uno de estos países fueran atacados. Una a una las defensas de la capital, integrada por hombres, niños, mujeres y militares, fueron arrolladas por el ejército chileno, quien era superior en número y armamento. Tras años de batallas y combates, los chilenos finalmente llegarían a la ciudad de Lima. Como podemos ver en la imagen izquierda, el ejército chileno está ingresando a lo que actualmente es la Plaza de Armas de Lima. Y en la imagen derecha podemos ver una plazuela limeña en la que se está enarbolando la bandera del país del sur. Muy bien. Después de muchos intentos por acabar la guerra, se firma el Tratado de Ancón, en el que el Perú se rinde y que significó la pérdida de las ciudades de Arica, Tarapacá y de la ciudad de Tacna. Muy bien, esta última de vuelta al Perú después de casi 50 años, me refiero a la ciudad de Tacna. Al finalizar la guerra se limitan las nuevas fronteras, pero no será hasta el 2014 en que después de una demanda peruana a Chile en la Corte de Haya se pondrá fin a los límites del Perú con su vecino del sur y el resto de países limítrofes, ya que este organismo reconoció al Perú como dueño de una gran parte del mar que Chile reclamaba como suyo, como podemos ver en la imagen. En la imagen izquierda podemos ver, por ejemplo, todo el continente sudamericano y podemos ver de color medio rojizo tanto los países de Perú y Chile al sur, ¿verdad? Entonces, en esa parte Chile había demarcado de una manera
poco equitativa la frontera marítima, como podemos ver en la imagen superior derecha de color amarillo. Esa línea azul es lo que Chile había demarcado como frontera marítima, y la línea roja era lo que el Perú le reclamaba a Chile de cómo debía ser. Finalmente, una vez puesta la demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con sede en Holanda, se logra determinar una nueva frontera, y es la que finalmente se puede ver en la imagen superior derecha, ¿no? Entonces con esto ya se pone fin a los problemas limítrofes que el Perú tenía desde un inicio con todos sus países vecinos, y logra configurar el territorio actual del cual nosotros, en el cual nosotros podemos vivir actualmente, ¿verdad? Muy bien, muy bien chicos, esta es la clase del día de hoy, espero que haya sido de su agrado. Hemos mezclado un poco lo que es la disciplina de la historia con la geografía, espero que haya sido de su agrado. Y bueno, eh, no olviden siempre quedarse en casa, lavarse las manos y hacer caso a sus padres. Que tengan un buen día, chicos. Hasta luego.